Hola mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes otra vez, qué bendición. Espero que estén bien, gozando de la presencia del Señor. En estos días, más que nunca, tenemos que aferrarnos al Señor con todo nuestro corazón para poder estar preparados y permitir al Espíritu Santo que continúe la obra que Él está haciendo en su iglesia. Antes que nada, como estuve visitando el hogar de niñas, la ciudad de abrigo y refugio, me pidieron las nenas que les mande un saludo al hogar de niños, la Ley del Palomar, así que les mando un beso y un abrazo, las amamos, las queremos a todas las niñas del hogar de niños, las bendecimos y damos gracias al Señor por cada una de ellas, son hermosas todas. Muy bien, en este día quisiera que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y comenzando en el verso 35. El Señor, después de decir y declarar y abrirles el entendimiento un poco a los discípulos en cuanto a los misterios de cómo crece una persona en el reino de Dios, usted va a ver por allí en el capítulo 4, verso 28, por ahí, y 29, que el Señor casi en una parábola les encierra el misterio del crecimiento y la evolución del hombre y la mujer de Dios en el reino de Dios. Y les dice que primero es como uno que planta una planta. Primero es hierba, es niño, es carne, es indocto. Es una persona que es heredero de todo, como dice Gálatas 4, pero es niño todavía. Luego viene una etapa donde Dios trabaja en su vida. Él va evolucionando en el propósito y en el desarrollo para el cual Dios lo formó, obviamente. Y después dice, es espiga. La espiga nos dice que viene el grano, pero todavía no lo es. O sea que ya dejó el área de niño, ya es como casi un joven espiritual, promete, va madurando, está más para el lado de la maduración que de la niñez. Y luego, en tercer lugar, dice luego el grano lleno en la espiga. Es decir, cuando una persona ya comienza a dar fruto en el propósito por el cual Dios lo puso en esta tierra. Y entonces, en este aspecto, lo que quiero hablar hoy es que Dios siempre nos estará formando y preparando escenas donde nuestra fe vaya creciendo. Por el contrario, lo que a veces pensamos de que estamos solos y estamos abandonados, no es posible, nunca nos va a abandonar en medio de la prueba, pero es como una constante escuela del Espíritu caminando con Jesús, ¿no es cierto? Así que, en capítulo 4 del libro de Marcos, dijimos ya varias veces que Marcos escribe este evangelio dictado de la boca del apóstol Pedro. De modo que el apóstol Pedro dictó a Marcos y Juan Marcos luego lo escribe. Y Marcos 4 nos habla del verso 35 y dice, aquel día, cuando llegó la noche, claro, habían estado todo el día con gente, sanando enfermos, haciendo milagros, etcétera, etcétera. Cuando llegó la noche, fíjense, lo primero que uno piensa es, bueno, vayan a dormir, vayan a descansar, vayan. Sin embargo, dice, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué había en el otro lado? ¿A dónde iban? Iban seguramente al terreno de los Gadarenos. Un lugar que lo conozco porque hicimos algunos documentales, ahora se llama Cursi, que es Decápolis, 10 regiones, 10 ciudades pequeñas, donde habitaba un endemoniado gadareno, que no es el tema de hoy, pero iban para ese lugar. Así que, muy lejos de mandarlos a dormir, el Señor estaba por tomarles un examen repentino. ¿Se acuerdan ustedes en la escuela, en el secundario, y aún en la primaria también, cuando les decía, bueno, saquen una hoja? No, pero saquen una hoja, examen repentino. Dios estaba enseñándolos o tratando de enseñarles algo que necesitaba prepararlos para eso. Y todo eso
Porque fíjense ustedes que ellos veían los milagros de Jesús, la manera en que él enseñaba, cómo hablaba, las cosas que hacía, cómo Dios los respaldaba. Pero tenía que ver con él. Ahora, lo que Jesús trataba de hacer es que esa fe crezca de tal manera que puedan creer que Dios es poderoso para sacarlos de en medio de toda circunstancia. Y lo otro, sin Él no se puede, como vamos a ver. Ninguna habilidad humana, ningún recurso humano, ninguna inteligencia superlativa puede solucionar los conflictos cuando aparecen las tribulaciones o las pruebas. Sin Cristo no se puede. Por lo tanto, lo que quiero enseñar aquí es que Él los mete en la barca cansado y dice la Escritura, pasemos al otro lado. Y despidió a la multitud y lo tomaron como estaba en la barca y había también con Él otras barcas, dice la Escritura. Nos seguían otras barcas, pero había una sola en la que Jesús estaba dentro de esa barca. Y como vamos a ver, esa es la gran diferencia, que cuando Jesús está en tu barca, las cosas son distintas, porque tenés al autor de la vida, tenés al creador de la vida y aquel que tiene autoridad, no solamente sobre nuestras vidas, sobre toda la creación, como vamos a ver. Había otras barcas, que luego vamos a hablar de eso. Pero dice que se levantó una gran tempestad de viento. Ustedes saben que en Galilea, como los vientos bajan de las alturas del Golán y son muy precipitadas, cuando bajan los vientos, bajan al mar de Galilea con una fuerza increíble. Lo vimos cuando estábamos en una barca en medio de Galilea. De pronto empezaron los vientos, estaba todo bárbaro, y vinieron los vientos, se sacudió todo, tuvimos que irnos a Capernaum urgente porque se movía todo. De la noche a la mañana aparecían vientos que te dejaban tecleando. Bueno, eso pasó, dice, y de noche para colmo. De noche, donde no se ve nada. Porque hoy ustedes en las ciudades costeras ven los faros, en algunos lugares las luces de la ciudad que los van guiando. No hay nada. Estaban en un tiempo de la historia donde no había nada más que el candil, la lamparita con aceite. No estaban esos faros que iluminaban y que te guiaban. Nada. La única guía en esa barca era el Señor de los señores. Así que se levanta una tormenta, y de noche, porque usted de noche es peor, porque no ve nada. Fue tan tremenda esa tormenta que los discípulos se asustaron. Y dice la Escritura, pero se levantó una gran tormenta de viento. Dice, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, se estaba por llenar de agua la barca. Las olas eran tan grandes como muchas de las dificultades que se levantan contra las vidas y las familias, como vamos a ver. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y yo me hago esta pregunta, y te la hago a vos. Sabiendo que el Señor es Dios y conoce todas las cosas, la pregunta es, ¿sabía el Señor que iba a venir esta tormenta? Sí. ¿Sabía que iba a sacudirlos y que iba a entrar agua a la barca como para que...? Sí. ¿Y él qué hacía? Dormía. Porque él, sabiendo todo, estaba totalmente tranquilo, porque él sabía lo que iba a pasar y lo que iba a suceder. Los discípulos se asustan de tal manera que lo despiertan y dicen, no tienes cuidado, nos vamos a hundir, nos vamos. Y el Señor dice, pero ¿dónde está la fe de ustedes? Como queriendo decirles, pero escúchenme, miren, a ver, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo. Miren, ¿a dónde están las otras barcas? No las podían ver porque las otras barcas que estaban con él, no sabemos qué pasó en medio de la tormenta, pero sí sabemos que había una sola en la que Jesús estaba, que tenemos seguridad de que esa barca, como dice mi hijo Pablo, esa barca no se hunde. Por lo tanto, cuando el Señor se despierta y le dice, ¿dónde está la fe? ¿No se dan cuenta que están en la barca donde yo estoy con ustedes? Dice, y de pronto, Él reprende los vientos y el mar y todo se pone en calma. Claro, imagínense, Él se mostró como el Creador. Se mostró como aquel que aún los vientos y el mar le obedecen, porque Él creó todo. Ellos, el viento y el mar,
reconocieron a su Creador. ¿Y quién se puede oponer a la orden del Creador? Cuando le dice, silencio, enmudece, los reprendió. Ahora, en mi opinión, es una opinión personal, que coincide con otras, pero no necesariamente todos tenemos que coincidir. Como ellos iban al terreno del Gadareno o los Gadarenos, y esa era una zona donde los espíritus inmundos y los demonios manejaban la zona, ellos sabían que Jesús iba para ahí. Ellos sabían que algo iba a pasar, porque cada vez que Jesucristo se manifestaba en un lugar, algo iba a pasar. Las tinieblas iban a salir huyendo, porque la luz y la vida se sobreponía sobre tinieblas y muerte. De modo que mi opinión es que los demonios generaron una ola de viento que embraveció al mar. Por eso dice, reprendió. Es decir, le estaba diciendo a los demonios, basta, termínenla, váyanse. Y todo se hizo calma. Entonces, mi pregunta es, ¿qué quiso enseñarles el Señor? Les quiso enseñar a que dependan de Él en toda situación y en toda circunstancia. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que junto con la prueba enviará el Señor la salida para que puedan resistir. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo que dijo la palabra. Es que nunca Dios, si estás caminando con Él, nunca el Señor te va a meter en una prueba más fuerte de lo que podés resistir. Él no hace eso. Él sabe muy bien que si te mete en eso es porque vas a encontrar la salida y vas a poder resistir. Pero necesitamos aprender algunas cosas que tienen que ocurrir. O sea que uno diría, pero ¿cómo el Señor manda una cosa así sabiendo que se puede morir? No. Esta barca, si Cristo está en tu barca, como dice Rey Valero, esta barca no se hunde. Por lo tanto, lo que quiero decir es que nunca el Señor te mandará a hacer algo para lo que no estés preparado y nunca permitirá que venga una prueba más fuerte de la que puedes resistir para no herir la susceptibilidad de tu espíritu. Él controla todo, Él sabe desde dónde y hasta dónde. Así que en esto tenemos confianza que ninguna prueba que nos ha sobrevenido sea una cosa extraña y que no la podamos soportar. Lo que pasa es que en los aspectos de la confianza y de la fe siempre estamos un poco débiles. Así que como el mundo está bajo el maligno, como dijo el Señor, los reinos de este mundo están bajo el maligno, también lo dice el apóstol en su carta, estamos expuestos a todo tipo de pruebas. Y te aviso que van a venir pruebas de todo tipo. Por eso es necesario fortalecer los aspectos de la fe. Como le dijo Jesús a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte cuando el enemigo te ha pedido para zarandearte. ¿Qué es lo que resiste? ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Y esto es la victoria que al mundo vencerá, como dice el apóstol, vuestra fe. Por lo tanto, ¿van a venir pruebas? Sí. Pero nunca, por favor, que esto quede claro, más fuerte de la que pueda soportar. ¿Por qué? Porque nada los puede apartar de mi mano. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Nunca, nada va a ser algo para destruirlos, sino para fortalecer la fe. Por el contrario, en el medio de la prueba, lo primero que el enemigo te dice, te dejaron solo, te voy a destruir, voy a hacer lo que quieran. No es verdad. No puede el enemigo hacer lo que quiere con lo que le pertenece a Dios. Así que en medio de la tempestad, si Jesús está en tu barca, el problema es las otras barcas. En las otras barcas Cristo no estaba. Escuchaban la doctrina, escuchaban las enseñanzas en la orilla cuando estaban con Él, pero en medio de la tormenta, una sola barca. Tenemos la garantía. Pablo, mi hijo, me dice que si Cristo está en nuestra barca, ni siquiera la ballena de Jonás nos va a molestar. Se sale con cada cosa, pero lo creo.
No hay nada que pueda interrumpir el propósito definido de Dios por el cual te llamó aún en medio de la prueba. Por lo tanto, tenemos confianza de que Él no nos dejará ni nos abandonará. ¿Vienen pruebas? Sí. A veces aparecen pruebas físicas. Tenemos que confiar en el Señor. Pruebas físicas que uno, por varias razones, comienza a notar que ciertas cosas en el cuerpo necesitan una atención determinada. Porque a veces aparecen cosas que no queremos, por varias razones. Pero esas pruebas físicas ameritan que nos ocupemos como corresponde de hacer lo que tenemos que hacer, pero confiar en el Señor que está sobre todas las cosas. A veces vienen pruebas conyugales. Y en estos días, donde los niveles de lealtad, moralidad conyugal están siendo fogoneadas, vienen pruebas fuertes, donde cuando no se pueden resolver los problemas que aparecen en un matrimonio, si no las resuelves, entonces aparecen comparaciones alternativas. Y cuando no se resuelve y se pone mal la cosa y siempre están mirando hacia afuera en lugar de solucionar lo de adentro, que es lo mejor que Dios nos ha dado. Por lo tanto, seamos sabios. No solamente van a venir pruebas físicas, van a venir pruebas conyugales, familiares. A veces las olas son tan fuertes, tan impetuosas, esos vientos que intentan hundirte la barca, que no lo van a hacer porque Jesús está en esa barca. Si Cristo está en tu vida y en tu corazón, si Cristo está en el control de tu vida, si le has entregado tu vida y el señorío de Cristo es real en tu vida, entonces vas a pasar por un montón de pruebas, porque no te vas a salvar. Decir, hermano, ¿está pasando por pruebas? Sí, bienvenidos al club. Todos pasamos por allí, pero no te va a dejar ni te va a abandonar. Y a veces, hermanos, las olas son tan fuertes que salpican a algún miembro de la familia. Los quiere sacar de la barca, los quiere sacar. Por eso apuntamos a una unidad familiar dentro del consejo de Dios, que nos mantengamos unidos. Y ahora después voy a hablar de que no permita que nada divida la familia, porque vienen espíritus que son provocadores, como lo vamos a ver. Tenemos que escondernos y correr al Señor. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, Dios en los cielos, en su tabernáculo, es conocido por refugio. Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. A Él podemos correr. Él es el refugio extraordinario que nos va a socorrer y nos va a proteger entre tanta maldad que hay y la que viene. Por eso tenemos que tener la habilidad de correr rápido a refugiarnos en Cristo, en la obra de la cruz, en el triunfo de la sangre de Jesús, en la cobertura de Dios por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿No es cierto? A veces vienen crisis económicas y pueden ser por varias razones. Y necesitamos una palabra de sabiduría para encontrar la salida. La palabra de sabiduría te dice por qué lado está la puerta donde tienes que salir. ¿Y a quién necesitamos? A Dios. ¿Y cuál sabiduría? La de arriba. Porque la de abajo es terrenal y es animal y a veces hasta diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto es luz. Te da luz, te ilumina, te enseña el camino y te dice por qué lado está la salida, aún en ese aspecto y otras, ¿no es cierto? Pero sin Cristo, mi hermano, sin Cristo, es inútil encontrar la salida, es inútil hacer que esas fuerzas de vientos que se levantan en toda circunstancia y de toda manera, sin Cristo no se puede calmar el mar, sin Cristo no se calman los vientos. Necesitamos la unción del Cristo glorioso que está dentro nuestro y vive por el Espíritu Santo. Y necesitamos levantarnos en Él para creer que si Él está con nosotros, podemos declarar la palabra de victoria y que esta barca no se hunde porque Cristo está en mi vida. Y la otra cosa, ¿por qué Dios? ¿Y para qué Dios permitió esta enseñanza? Este examen de repente
sin aviso, para que ellos crezcan en la fe, pero sobre todo para que nos quite este orgullo de creer que todo lo sabemos y que todo lo podemos solucionar. No solamente el orgullo, sino esta autosuficiencia. Y a veces Dios tiene que obrar de maneras que no podemos entender, pero nos quiere quitar ese orgullo de creer que sin Él, simplemente porque tenemos conceptos teológicos, sin Él se puede, no se puede. Y la autosuficiencia nos dice que yo puedo arreglar todo solo, ni siquiera a Dios necesito. No lo decimos, pero tenemos actitudes a veces donde no necesitamos depender de Él. Y es todo lo contrario. Si Jesús no está en tu barca, no habrá nadie que se levante para reprender los vientos. Si Jesús está en tu barca, entonces todo es posible. Si Él no está, es imposible. ¿Por qué? Porque las buenas ideas, los buenos conceptos, los buenos modelos no califican. Necesitamos que Cristo esté en nuestra vida. Y a todos aquellos que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, como algunos dicen que todos son hijos de Dios, no, todas son criaturas de Dios, pero hijos de Dios son solo aquellos que aceptaron a Cristo, a quienes le ha sido dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y para eso les dio autoridad. Esa autoridad del cielo que puede levantarse en medio de las tormentas y creer y confiar y declarar que Cristo está en nuestra barca y esta barca no se hunde. Por lo tanto, tengamos cuidado. ¿Qué pasó con las otras barcas? No sabemos. Es el peligro de escuchar, de incorporar conceptos, pero de no llevar a Cristo adentro. Y de esto tenemos mucho para hablar, que no es el tema de hoy. Pero el mundo está lleno de gente que ha escuchado buenos conceptos, que escuchó de Dios, que ha leído inclusive la palabra, pero no la ha adoptado como criterio de acción, no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Tienen buenos conceptos. Por lo tanto, esas barcas que no llevaron a Cristo a su bote, a su vida, no sabemos lo que pasó, pero lo más probable, no lo dice, pero que se hayan ido a pique. Esta barca que tiene a Cristo no se hunde. Lo voy a repetir hasta el cansancio. Me encantó tanto esta frase, que esta barca, si tiene a Cristo, no se usa, que realmente me ha llenado el corazón, no porque no lo crea, sino porque es un concepto claro y sencillo de decirle a los hermanos que están pasando por prueba: si Cristo está en tu vida, si confías en Él, si estás en las manos de Él, esta barca no se hunde. Por lo tanto, lo otro que quiero decirte es que en esta tormenta, ninguna tormenta que se levante, ningún arma forjada contra ti prosperará, porque has sido bendecido en Cristo Jesús. No hay manera de que la tormenta y las dificultades y las pruebas y las tribulaciones que pasamos puedan torcer el rumbo de lo que Dios ya definió en tu vida. Todo esto, por el contrario, lo que ocurre en el mundo, estando en Cristo, lo único que logra es deshacernos de orgullo, autosuficiencia y algunas otras hierbas, para que, probada por fuego, vuestra fe fue hallada para la alabanza de la gloria del Señor. Lo único que logramos es tener menos dependencia de la carne, menos dependencia de nuestra autosuficiencia y mucho más confianza en las cosas del Señor. Así que dos cosas para comentarles. El Señor dijo: pasemos al otro lado. Yo quiero mostrarles que en lo natural, si obedecen, porque esta fue una travesía, un examen en plena obediencia, no fue por causa del pecado. Cuidado. No fue por causa de desobediencia que vino la prueba. Cuidado con eso, ¿no? Porque algunos dicen: no, la prueba vino, pasó esto, algún pecado habrá pasado. No, esto es en plena obediencia, hermanos. Obedecieron al Señor, cansados, en lugar de dormir, el Señor los manda a pasar para el otro lado. Pero la primera cosa, en lo natural, si Cristo está en tu barca, llegarás a Gadara
y verás la maravilla de la gloria de Dios, aún liberando a los oprimidos del diablo. Y en lo espiritual, si Dios dijo pasemos al otro lado, cuando Dios termine la obra, pasarás al otro lado, al cielo, al lugar donde Dios nos prometió, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que en lo natural iban a Gadara, pero en lo espiritual Dios cumplirá su propósito en tu vida. No tengas miedo, por favor, porque si Cristo está en tu barca, pasarás en lo natural para seguir la travesía mientras estemos en este mundo, pero en lo espiritual, mi hermano. En lo espiritual tenés que tener la seguridad que cuando todo esto termine, dirás como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, estoy seguro, y él estaba por ser ofrecido. Estaba escribiéndole a Timoteo en una cárcel fría en invierno, listo para ser sacrificado. Si le cortaron la cabeza o si lo envolvieron en un poste lleno de brea para alumbrar el palacio de Nerón, bueno, el asunto es que él sabía que ya habiendo terminado la carrera y habiendo pasado al otro lado en el propósito de Dios, ahora era tiempo de pasar al otro lado en la eternidad que el Señor le había. Estoy seguro, dijo, no dudó, de que me está reservada la corona de vida que me ha preparado el Señor. Imagínense, cuando el Señor pasa para el otro, el Señor recibe a Pablo pasando para el otro lado, como lo hará contigo, cumpliendo su propósito. Lo primero que el Señor te va a decir: si hiciste las cosas como Él quería, gracias. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pasa. Ahora te voy a mostrar mi casa, te voy a mostrar el lugar que te he preparado, no solamente para vos, sino para todos los que aman su venida. Así que yo quiero llamar tu atención a una escritura de Romanos capítulo 8, verso 35. Cuando el Señor se manifestó en el bote, como dice el Salmo 89, tú tienes dominio sobre el mar y las bravezas de las olas del mar. Como dije, es el Creador, es el Señor que habita dentro nuestro. ¿Quién es este? Que el mar y las olas le obedecen. Y como dije, vivimos en un mundo hostil bajo el maligno y van a venir tormentas, van a venir dudas, van a venir tentaciones y pruebas. Pero quiero leerles algo que dice acá en el libro a los Romanos capítulo 8, verso 35. Quiero que me acompañes en esta lectura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Estás preguntando? ¿Quién? A ver. En otras palabras, no se puede. Pero van a venir pruebas y eso puede apartarte. No, Señor, dice ¿quién? ¿Tribulación? La gran tribulación es otra cosa, pero tribulaciones, persecuciones y cosas como las que voy a hablar ahora de la provocación, vinieron y estuvieron en todos los tiempos, pero lo que viene es bravísimo. ¿Quién? ¿Angustia? La gente se angustia por las situaciones y hay creyentes angustiados por persecución. ¿Nos va a apartar del amor de Dios? Hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, para este sistema antidios que está en el mundo, nosotros somos contados como ovejas de matadero. Nos están observando para ver en qué momento nos pueden liquidar. Pero si Cristo está en nuestra barca, se va a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y no los designios del diablo que amenazan. Dice, antes todas estas cosas, reuniendo todo, persecución, muerte, hambre, tribulación, desnudez, etc. Dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces dice, por lo cual estoy seguro. Este es un mensaje universal a los que hemos creído en Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ¿lo ven? Ni lo presente, ni lo porvenir, lo que estamos llegando, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Escuchaste, diablo? Esto es para vos. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Claro, él viene con este speech de que todo lo que viene y lo que va a pasar, las tinieblas, van a arruinar tu vida. Si estamos agarrados en Cristo, si estamos fundamentados y agarrándonos con uñas y dientes y corremos al refugio para escondernos en Él, como dice la Escritura, que entremos en ese lugar donde estamos a cubierto de la contención de lengua, a cubierto de la conspiración del hombre. Este refugio es Cristo. Ese refugio es el costado abierto de la cruz, como dijo alguna. Este refugio es ese lugar donde su tabernáculo es inexpugnable. Entonces, yo no te puedo aconsejar nada porque simplemente soy alguien que comparte. Pero te sugiero algunas cosas. Van a venir provocaciones serias. ¿Se acuerdan ustedes esta palabra cuando el Señor se enojó en el Antiguo Testamento y dijo: me tentaron en el desierto en el día de la provocación, me provocaron? Bueno, van a venir provocaciones serias. Provocaciones que van a tratar de sacarte de eje, de equilibrio, de la paz, de la confianza. Van a venir provocaciones de todos lados. No quiero hacer hincapié en los puntos exactos, pero de lo que menos te imaginas van a venir provocaciones. Y tenés que estar preparado. Mi consejo, si me permiten, es: no permitan que ninguna de estas provocaciones, ni políticas, ni religiosas, ni de fútbol, ni de ideas ya preconcebidas, no permitan que la familia ni la iglesia sea destruida y separada y dividida por estas diferencias. No podemos permitir que las familias pierdan la armonía por diferencias de estos tipos. Van a venir provocaciones del lugar donde menos te lo imaginas. Verbales, escritas y de algunas otras hierbas. No les contestes, por favor. Y se lo dice a alguien que es sanguíneo. Yo no soy flemático. ¿No? Imagínense, yo tengo sangre calabresa y siciliana. Y a los de esta sangre le dan media vuelta y arrancan como el forte. Y yo soy uno de los que más me tengo que cuidar. Pues soy reactivo, soy sanguíneo, no me gusta la injusticia. No me gusta que me empujen y que me... Bueno, es un tiempo donde el Señor nos está diciendo: no contesten. No les contesten estas provocaciones. Traten de buscar la paz con todos y la armonía, y sobre todo busquemos la paz en aquellos que tienen al Señor, para que ninguna de estas diferencias arruinen la armonía y la unidad de las familias y del pueblo de Dios. Por favor, se los pido, no entren allí, no discutan por política, no permitan que la familia se divida por diferencias, ni por política ni por otras cosas. ¿Por qué? Porque van a ser usadas estas diferencias para provocarnos a sacarnos de eje y romper la estructura familiar. Las familias y las iglesias van a ser atacadas para ser divididas por este asunto. Por favor, les ruego, no entren en esta provocación. No contesten ni por escrito ni verbal. Muérdanse los dedos, los labios, pero no contesten, porque no se puede apagar el fuego con nafta. Termina mal. Así que vamos a escondernos en Cristo, que es el refugio secreto. Y como dijo el pensador moderno, esta barca no se hunde si Cristo está en nuestra vida. Amados, el Señor no pidió que nos saquen del mundo, sino que nos libre del mal. Es la oración. No pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y aún así, quiero que sepas que no os ha sobrevenido, otra vez lo digo, ninguna tentación que no podamos soportar.
¿Por qué? Porque el que maneja los niveles de aguante, para decir así, de resistencia, es la palabra más correcta, es Cristo. Y el Espíritu Santo sabe todo, no se le escapa nada. Él sabe todo de sus hijos. Él sabe hasta dónde. Él sabe cuando es niño, cuando es joven y cuando es maduro. Él sabe dónde y en qué nivel del río meterlos. Uno no puede meter a un niño en un nivel donde no se puede hacer pie. Por lo tanto, los va llevando tobillos, rodillas, lomos, y luego cuando ya están maduros necesitamos depender totalmente de Dios. Los mete en un nivel del río de Ezequiel 47, el río del Espíritu, donde solamente dependés de nadar, es decir, depender de Dios. Ya no se toca el fondo, ya no manejo los niveles, dependo de Dios totalmente. Amados, con esto, para finalizar, quiero decirles que todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús, necesitamos que la dimensión de su señorío sea cada vez más fuerte en nuestra vida. ¿Qué va a generar esto? Va a generar una dependencia total del Señor. Va a generar una dependencia total del Señor de una manera tal que el Espíritu Santo va a tener total libertad de llevarnos, guiarnos, hacernos crecer, protegernos, conducirnos y enseñarnos. ¿Por qué? Porque Él es por excelencia el maestro de los maestros. Dependamos del Señor. Si Cristo está en esta barca, por más que venga lo que venga, esta barca no se hunde. Oremos. Padre, gracias, porque nos das en Cristo la seguridad. Esa seguridad que el mundo no nos puede dar. Esa seguridad que ninguna aún situación económica, ni poder político, ni ningún estamento de consejo nos puede dar. Lo único que necesitamos es que estés en nuestra barca, en nuestra vida, porque sea lo que sea, pasemos por el fuego, por pruebas, por tribulación, por hambre, por lo que sea, nada nos podrá apartar del amor de Cristo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. No queremos solamente que sea nuestro Salvador. Queremos que sea no solamente nuestro Dios, nuestro Señor, el dueño de todo. Y que el Espíritu Santo tenga el derecho legal profundo en nuestras vidas de enseñarnos, alumbrarnos y conducirnos en este tiempo en el camino correcto para llegar al final, sea en lo natural o sea en lo espiritual. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Chequemos. A veces no nos damos cuenta que en medio de la tormenta lo vemos ahí al Señor y tenemos que discernir. Reconócelo, esta palabra, en todos tus caminos. Es decir, date cuenta que en medio de la tormenta el Señor está en tu barca y Él enderezará nuestras veredas torcidas. Él nos va a guiar a tirar de la borda lo que nos sirve y que quede adentro lo que lo glorifica, para que, probado por fuego, vuestra fe más preciosa que el oro sea hallada para la alabanza de su gloria. Dios te bendiga, te guarde y que sean días donde el Espíritu Santo trabaja de una manera extraordinaria y aún en este aspecto podemos declarar otra vez al final: si Cristo está en nuestra barca, esta barca no se hunde. Dios te bendiga. Chao, bendiciones.